Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Hoy nos toca ver bacterias, ¿sí? Nos toca ver la unidad, creo que 5 y 6 de microbiología, o sea, vamos a ver todo lo que es bacteria. Vamos a ver primero lo que es la generalidad. ¿A qué me refiero con generalidad de bacterias? Vamos a ver cómo se diagnostica una bacteria, qué estructura tiene una bacteria, cómo se nutre una bacteria y cómo se reproduce. Y después vamos a ver la clasificación de bacterias, o sea, de qué manera se clasifica, y después vamos a ir hablando según la clasificación de una por una, explicando qué enfermedades son las principales que producen. De esa manera vamos a ver lo que es la parte de hoy de bacterias. Y así vamos a estar haciendo con los otros microorganismos, virus, hongos y parásitos, ¿sí? Vamos a empezar entonces con lo que son los métodos de diagnóstico, ¿sí? Yo los voy a girar un segundito. Por esto. A ver si ahí se ve. Bien. Si llega a ingresar alguien, me avisan y lo voy admitiendo. Bacterias. Hoy nos toca ver bacterias. ¿Cómo yo diagnostico bacterias? Si se acuerdan de los métodos de diagnóstico, nosotros teníamos que podíamos utilizar el microscopio. Dentro del microscopio teníamos el microscopio óptico, teníamos el microscopio de campo oscuro y teníamos el microscopio electrónico. ¿Sí? Dentro del microscopio óptico, este generalmente es el que se puede ver todas las bacterias. También puede verse virus, perdón, se ven bacterias, también se pueden ver hongos y parásitos. Pero hay un tipo de bacteria, este es el que menor campo tiene, o sea, el que menor aumento tiene. Después sale otro, que es el mayor aumento, que es el de campo oscuro, que este puede ver bacterias más pequeñas. Y acá entran los que son las micobacterias. Micobacterias. Y después tenemos otro, que es el electrónico, que es para todo tipo de bacterias. Y acá también este sirve para ver ya los virus, que son las estructuras más pequeñas de todos. Entonces, a través del microscopio yo puedo ver una bacteria, y ahí voy a ver la forma, voy a ver qué tipo de bacteria es, puedo llegar a determinar de qué bacteria estamos hablando. La tinción me sirve para ver o dividir las bacterias en dos grandes grupos. Hay un tipo de bacteria que está compuesta por una membrana, y hay otro tipo de bacteria que tiene dos membranas. Al tener una membrana y la otra al tener dos membranas, ¿sí? Va a cambiar la coloración cuando yo lo coloree. Este como que tiene más resistencia, ¿sí? Y esta no. Entonces esta va a colorear de un color y esta no. Eso va a hacer que el método que utilicemos se llama Gram. Gram, ¿sí? Esto va a hacer que estas que tienen una sola membrana y tiñen se van a llamar Gram positivas, y estas que no, porque tienen dos membranas, se van a llamar Gram negativas. Entonces, a través de la tinción yo puedo hacer, voy a admitir, a través de la tinción yo puedo hacer una gran diferencia entre lo que son bacterias gram positivas y gram negativas, ¿sí? Y ahí voy a diferenciar un gran grupo. Por ejemplo, si ustedes ven, por ejemplo, un prospecto de un antibiótico, van a ver que el espectro de acción van a encontrar, por ejemplo, que el antibiótico mata bacterias gram positivas, o un antibiótico mata bacterias gram negativas, ¿sí? Entonces ahí ya pueden saber a qué grupo de bacterias matan. Entonces, si usted, por ejemplo, con un simple tinción, saben que son gram positivas, le pueden dar un antibiótico que mata las gram positivas, depende de dónde está, y ahí están haciendo ya un tratamiento, ¿sí? O sea, les sirve bastante dividirlas. Después, a su vez, se siguen dividiendo en base a su forma y necesidad de oxígeno. ¿Ah? Pero esto es una gran manera también de hacer diagnóstico, a través de la tinción y dividiendo qué tipo de bacteria es. Y la otra manera es el cultivo, que ya habíamos hablado del cultivo, y el cultivo puede ser enriquecido, o el cultivo puede ser selectivo, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Se acuerdan cuando vimos? No sé si ahí se ve bien. Ahí se ve todo. ¿Se acuerdan cuando vimos, por ejemplo, que decíamos de las placas, que se llaman placas de Petri, que tienen en el laboratorio, que lo que hacen es, por ejemplo, nosotros habíamos hablado que poníamos una gotita de orina y veíamos si crecían los microorganismos, o sea, en este caso las bacterias. El enriquecido le da una nutriente para que pueda crecer cualquier bacteria. Se le crea en el medio ideal y dejan que crezcan las bacterias. Y después ven qué bacterias hay, o si no hay. En cambio, el selectivo selecciona, como dice la palabra, el tipo de bacteria que yo quiero que crezca. O sea, yo busco un tipo de bacteria X, entonces le genero el medio ideal para que pueda crecer esa bacteria y no las otras. Por ejemplo, le puedo poner, por ejemplo, antibióticos, por ejemplo, que maten a los gram negativos.
Entonces, ¿qué me quedan? Las gram positivas, porque yo estoy buscando una bacteria que sea gram positiva. A su vez le puedo poner hierro, le puedo poner otras sustancias que hagan que maten otro tipo de bacterias para que me quede la bacteria específica que yo quiero buscar. Y si vemos que crece es porque está, y si no, no. Es como seleccionar un tipo de bacteria que yo quiero buscar en el cultivo. Ese sería el cultivo selectivo. Y el enriquecido busca para todas. Entonces nosotros podemos ver a través del microscopio, la tinción o el cultivo, los métodos diagnósticos. Estos son los que vimos en las primeras clases. ¿Sí? De esta manera yo puedo diagnosticar a las bacterias. ¿Sí? Ahora lo que yo tengo que saber es cómo es una bacteria. O sea, cuál es la estructura de una bacteria. ¿Qué forma tiene? ¿Qué componentes tiene? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de bacterias, nosotros estamos hablando de lo que son una célula procariota, acuérdense. Cuando ustedes le digan es una célula procariota, están hablando de una bacteria. Solamente bacteria. Después tenemos las células eucariotas, como por ejemplo puede ser el hongo, pueden ser los parásitos y demás, ¿sí? Pero para la bacteria es procariota. Ahora, ¿cómo es una célula procariota? Primero va a tener lo que es una pared celular. Pared celular. Después va a tener, entre membrana y membrana, una estructura que es como si fuera un esqueleto, o sea, el que le da la forma, para la bacteria sea circular, sea oval, o que tenga la forma que tenga, que se llama esa estructura peptidoglicano. Peptidoglicano. Este peptidoglicano es exclusivo de las células procariotas. O sea, no lo van a tener las células eucariotas. Ahí tienen, si tienen que decirme cuáles son las diferencias entre célula procariota y eucariota, una es el peptidoglicano. Otra de las diferencias que van a encontrar es que van a encontrar en las bacterias procariotas lo que se llama plásmidos. Plásmidos. ¿Y qué son los plásmidos? Es el ADN o el ARN libre en el citoplasma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las células eucariotas, que ahí tienen la otra diferencia, ¿qué es lo que tienen? Tienen una membrana nuclear. De ahí adentro se encuentra el ADN. En cambio, la célula protocariota está libre en el citoplasma, donde están los ribosomas, donde están las demás estructuras. ¿Sí? Ahora, ¿qué otras estructuras tiene la bacteria? Tenemos lo que se llama acá la membrana celular, la membrana plasmática, perdón. Esta que está acá. Membrana plasmática. Y después van a aparecer otras estructuras, que puede tener flagelos, que el flagelo, perdón, que es uno, que es como un pelo largo, sí, es como una cola, que lo que va a hacer es permitir el movimiento. ¿Sí? O sea, nos sirven para el movimiento de una bacteria. Después podemos tener lo que se llaman fimbrias. ¿Y las fimbrias para qué son? Para la adherencia. Cuando una bacteria, acuérdense que lo que dijimos, voy a meter, es que una bacteria lo que tiene que hacer para producir una infección es adherirse al órgano. ¿Con qué se adhiere? Con esas fimbrias. Hay productos, por ejemplo, naturales como el arándano, que lo tienen que haber escuchado, la fruta arándano, que ¿qué es lo que tiene? Tiene una propiedad que no permite que las bacterias a través de sus fimbrias se puedan adherir a la vejiga. Entonces de esa manera previenen infección urinaria. No permite que éstas se puedan adherir. Las fimbrias generan adherencia. Después, ¿qué más pueden tener las bacterias? Las bacterias pueden tener lo que se llaman esporas. Y las esporas son las que le dan resistencia. Como por ejemplo una cápsula. Puede tener una cápsula para protegerse del pH, puede tener mayor resistencia, depende del tipo de esporas que tenga. Por ejemplo, hay bacterias que cuando uno llega a los 100 grados de ebullición las mata. Hay otras que necesitan estar durante 10 minutos a 100 grados para matarla. Hay algunas bacterias que con solo métodos de desinfección las matamos, como por ejemplo una clorexidina, un alcohol yodado, Pervinox, lo que quieran, cualquier método de desinfección. En cambio, hay otras que necesitan un método de esterilización, porque la desinfección no las mata, porque tienen esporas que tienen resistencias a esas destrucciones. ¿Sí? Y después también las bacterias pueden tener lo que se llaman toxinas. Y las toxinas son productos que libera la bacteria, que lo que nos van a producir son enfermedades. Enfermedades. ¿Sí? A través de a veces la bacteria en sí no produce la enfermedad, sino a través de la liberación de una toxina. Como por ejemplo la toxina botulínica. El botulismo es a través de una toxina liberada por el Clostridium. Lo que produce botulismo es la toxina. ¿Sí? Entonces, esa puede ser otra estructura, otra propiedad que pueda tener la bacteria.
Ahora, ¿cómo hace esta bacteria para reproducirse? O sea, la reproducción. Vamos a ponerlo en otro color, así lo diferenciamos. Acá. ¿Cómo hace para la reproducción? Lo hace a través de la fisión o fusión binaria. ¿Y qué quiere decir esto? Tiene una bacteria, esa bacteria crece, se duplica su tamaño, se separa y salen dos. Así de sencillo, ¿sí? Esto no necesita estar dentro de una célula para hacerlo, lo puede ser dentro de cualquier tejido, ¿sí? Si no ingresar una célula para hacerlo como el virus. Eso sería la reproducción. ¿Y qué nutrientes tiene? ¿O cuáles son las nutrientes? Que sabiendo las nutrientes nosotros podemos crear el medio de cultivo ideal. Son el oxígeno, puede haberse necesitar oxígeno, dióxido de carbono, una determinada temperatura, un determinado pH y agua. Estos son las nutrientes principales necesarias que necesita una bacteria para poder crecer. Entonces ese medio es el que nosotros le vamos a generar ficticiamente en un laboratorio para poder reproducirlo y, por ejemplo, crear un cultivo. Entonces, sabemos cuál es la estructura de una célula procariota, que es la bacteria. Sabemos cómo se reproduce y sabemos cuáles son las nutrientes que necesita. Acá ya estamos presentando a las bacterias. ¿Sí? ¿Cómo las estudiamos? Con cultivo, microscopio o con tinciones. Ya la presentamos. Ahora, una vez que la presentamos, tenemos que ver de qué manera se clasifican las bacterias para después poder ir estudiándolas con sus nombres. Les voy a girar un segundito. ¿Sí? Entonces, la segunda parte que nosotros lo que tenemos que ver acá es cómo se clasifican. Y las bacterias se van a clasificar de tres maneras, en tres maneras diferentes. Se van a clasificar por su forma, o sea, depende de la forma. Cuando nosotros hablamos van a tener una determinada forma. Depende la pared celular, si tiene una 2, que es la gran positiva o negativa, y la necesidad o no de utilizar oxígeno. Hay bacterias que viven con oxígeno y otras que viven sin oxígeno. Ya van a ver cuando ustedes que estén en el quirófano, cuando, por ejemplo, hay una cirugía, por ejemplo, contaminada de una infección de una herida postquirúrgica, van a ver que la herida, al cerrarse, ¿qué junta? Junta bacterias que no viven sin oxígeno. Entonces, cuando la abren, van a tener un olor a descomposición muy característico que es producto de esto anaerobio. ¿Y qué es lo que hacen generalmente? Van a ver que dejan limpian y dejan la herida abierta. ¿Por qué? Para que entre oxígeno y las mate. Y se limpia a veces con agua oxigenada u otro desinfectante que tenga oxígeno y las pueda matar. Entonces, hasta lo que es la estructura, reproducción y las nutrientes, ¿vamos bien? Seguimos con la clasificación. Continuamos. Bien. Lo voy a volver a girar. Entonces, vamos entonces ahora con lo que son la clasificación de bacterias. Clasificación. Dentro de la clasificación de bacterias, las podemos clasificar por su forma, como les dije, por su pared celular y por su necesidad de oxígeno, ¿sí? Vamos con las primeras, por la forma. Van a haber bacterias que están compuestas por un circulito, o sea, que tienen forma circular, otra que tienen dos círculos juntos, otra que son una cadena de circulitos, otra que es como si fuera un racimo. Después va a haber otra que es una forma alargada con un círculo y una forma tipo espiral. ¿Sí? Estas son las formas que tienen las bacterias. ¿Sí? ¿Cuáles son los nombres? Cuando hablamos de una forma circular, ¿sí? Piensen, se llama coco. Piensen en un coco. Coco redondo, el coco. Cuando son dos, ¿cómo sería? Diplococo. Cuando es una cadena, ¿cómo se llaman? Streptococo. Cuando es un racimo, estafilococo. Fíjense que estos por ahí son nombres más comunes. Coco, diplococo, streptococo, estafilococo. Si tiene una forma alargada se llama como de bacilo, de bastón. Bacilo. Esta es bacilo más una forma circular, bacilococo. Y esta se llama espiroquecoco.
Está, ¿sí? Entonces ahí tienen la forma: coco, diplococo, estreptococo, estafilococo, bacilo, coco, bacilo y espiroqueta, ¿sí? Eso es según la forma, o sea, cuando yo la vea en el microscopio la voy a ver de esta forma, ¿sí? Así, con una forma de un circulito, con cadena de círculo, en forma de racimo, de bastón y demás, ¿sí? O en forma de espiral. Por la pared celular van a ser gram positivas y gram negativas, como la vimos recién. Si tiene gram negativa, si tiene dos paredes, gram positiva si tiene una. Por la necesidad de oxígeno, van a clasificarse en aerobias cuando viven con oxígeno, anaerobias cuando viven sin oxígeno, y aerobias facultativas cuando pueden vivir con o sin oxígeno, ¿sí? Entonces, sabiendo esta clasificación, yo puedo agarrar todos los que son cocos, y los cocos o los tipos de coco o la forma de coco de las bacterias pueden ser gram positivas o pueden ser gram negativas. O sea que vamos a tener bacterias que se llaman cocos gram positivos y otros que se llaman cocos gram negativos. Y con los bacilos lo mismo, pueden ser gram positivas o pueden ser gram negativas. Entonces, cuando veamos la clasificación, vamos a escribir cuáles son cocos gram positivos, cuáles son cocos gram negativos, cuáles son bacilos gram negativos, cuáles son bacilos gram positivos y lo que son las espiroquetas, ¿sí? Entonces, cuando vean ese mismo prospecto que yo les dije, ahora no solo van a ver que en el prospecto dice el antibiótico es contra gram positivo, sino que van a ver que va a decir el antibiótico trata contra bacilos gram positivos, o trata contra cocos gram positivos y bacilos gram negativos. O sea, les va a ir especificando qué tipo de bacteria. Entonces, ahora cuando veamos la clasificación, yo le voy a decir qué bacterias hay y qué enfermedades producen. Entonces, usted va a saber en qué grupo está. Por ejemplo, tal está dentro de los cocos gram positivos y produce tal enfermedad. Entonces, cuando tengan esa enfermedad van a saber qué tipo de antibiótico darle porque mata todos los cocos gram positivos. Y así se va interconectando. Por ahora necesito esto, clasificación por forma, por pared celular y necesidad de oxígeno. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Vamos a meter otro chico. Seguimos entonces. Vamos ahora a la clasificación por bacterias, ¿sí? Vamos primero a los que son los cocos gram positivos. Y acá tenemos, el primero es el estafilococo, que puede ser el aureus, y el otro es el, perdón, el epidermidis. Y después tenemos el streptococo, que puede ser el beta hemolítico, el pneumoniae, el viridans y el piógenes. ¿Sí? Estos son los primeros que vamos a ver. Yo lo que le voy a ir diciendo es explicándole qué produce cada uno. Por ahora necesito eso, saber qué produce cada uno. Después, más adelante, vamos a ver determinadas enfermedades que ya se las voy a explicar, que esas son las que tendrán que, necesito que se aprendan. Pero por ahora, con que me sepan con que me sepan la enfermedad, el nombre del microorganismo, la enfermedad que produce, estamos bien. Dentro del Staphylococcus aureus y epidermidis, yo lo que quiero saber es que son flora normal de piel y mucosas. O sea, cuando vean, van a ver que componen la flora normal de la piel y las mucosas. ¿Sí? O sea, están en la piel como flora normal de defensa. Ahora estas, cuando tienen una solución de continuidad, cuando pasan a la sangre o a otra zona en donde no deberían estar, ahí sí pueden producir infección. Pero la piel nos protege. Ahora, a su vez, puede ser que el Staphylococcus aureus produzca unas toxinas, ¿sí? Como vimos recién. Está una que se llama enterotoxina, hay otra que se llama de la piel escaldada, y otra que se llama el shock tóxico. ¿Qué quiere decir esto? Que las toxinas del Staphylococcus aureus me pueden producir este tipo de enfermedad. Enterotoxina es una toxina que actúa a nivel entérico,
que generalmente está, por ejemplo, cuando uno, la característica que tiene que produce una rápida diarrea, menos de 12 horas, y rápida finalización, en menos de 24. Esa diarrea que por ahí uno comió algo, ahí nomás le cayó mal, hizo diarrea, pero al otro día estaba fenómeno. Bueno, esas son las características de este tipo de toxina que es producida por Staphylococcus aureus. La piel escaldada son ampollas a veces que pueden salir en la piel, producida por una toxina que tiene Staphylococcus aureus. Y la del shock tóxico es una enfermedad que se producía, que podía llegar hasta un shock por el uso de tampón. O sea, en la mujer, cuando usaban tampón antes, podía llegar a ubicarse la toxina, eso producir una infección a nivel vaginal, avanzar, producir sepsis y llegar a un shock. Hoy por hoy eso, con los tampones que hay y demás, y la utilización de la actualidad no se ve. Pero sepan que antes se producía. ¿Qué es lo que quiero que sepan? Lo que yo les voy poniendo acá. Lo que yo les voy hablando es por ahí que les voy explicando un poquito de cada uno para hacerlo un poco más ameno, pero por ahora no necesito que lo sepan. Ya cuando veamos la segunda parte de micro, les voy a decir qué enfermedades necesito que se aprendan. Epidermidis, lo que me va a producir es que afecta generalmente a los que tienen inmunocompromiso, los que tienen por ahí prótesis, y los que tienen la utilización de catéter. O sea, cuando yo tengo un catéter mucho tiempo puesto, bueno, una vía mucho tiempo puesta o una sonda mucho tiempo puesto, y no lo cambio, acuérdense que en la piel está. Entonces puede ingresar y puede producir una infección. Y ese generalmente es el estafilococo epidermidis. En las prótesis, a veces cuando viene de la piel, la infección puede ser producida por el epidermidis. ¿Cuáles son las prótesis? Por ejemplo, una prótesis de cadera de rodilla que se infectó, por ahí en la cirugía puede ser el microorganismo. Y afecta a veces como oportuno cuando hay baja defensa, aprovecha que el paciente no se puede defender y por ahí actúa y genera alguna infección. De esta manera actuaría el estafilococo epidermidis. Entonces dijimos que tenemos el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus epidermidis. ¿Sí? Son dos microorganismos cocos gram positivos dentro del estafilococo. Después tenemos los streptococos. Dentro del streptococo, este que está acá y este que está acá producen neumonía. Neumonía. Pero esta es la característica que la produce en el recién nacido. El estreptococo neumonía que produce la neumonía en el adulto es la neumonía característica, típica, la que ustedes tienen dolor de la espalda, tienen dolor, la omalgia, fiebre, disnea, en la radiografía se ve la opacidad en el pulmón, todo lo característico de una neumonía, ¿sí? Típica de la comunidad, es producida por este que se llama estreptococo neumonía. ¿Por qué le digo la típica? Porque hay otros que producen, ya lo vemos más adelante, otro tipo de bacteria que produce una que es atípica, que no tiene los mismos síntomas, pero también produce una afectación a nivel alveolar y produce una neumonía. El que produce la neumonía típica, la mayoría de las neumonías, es el Streptococcus pneumoniae, ¿sí? El beta hemolítico es una bacteria que se encuentra a nivel de la vagina en la mujer, ¿sí? Pero en forma intermitente. ¿Qué quiere decir? A veces está y a veces no está, pero es flora normal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una mujer tiene un parto normal, hay una probabilidad que en el canal del parto, si en ese momento tiene la bacteria, en un 1% de los casos, o un 3%, puede llegar a transmitírselo al niño. Pero el niño lo va a adquirir por la boca. Entonces, ¿qué pasa? Puede llegar a tener una neumonía. La probabilidad del que se contagió de la madre que tenga una neumonía es muy alta. Ya más allá que el contagio sea bajo, el poco que se contagió tiene alta probabilidad de generar neumonía. Entonces lo que se hace, van a ver que cuando sea mamá, va a haber un estudio que se llama cultivo de flujo, o sea, le van a tomar una muestra de la vagina antes de que nazca el bebé y van a ver si está esa bacteria. Y si está, hacen un tratamiento específico para erradicarla y para que no esté en ese momento del parto y que no haya problemas. ¿Sí? El viridans produce lo que se llama una endocarditis. En pacientes que tienen alguna afectación, ¿sí? Puede llegar a producir una infección a nivel, si ustedes ven el corazón, acuérdense del corazón, tienen las válvulas 3 y 2, y van a tener acá el endocardio, la parte de adentro, el miocardio, el músculo, y el pericardio afuera. Produce una infección del endocardio y las válvulas. Si se afecta a las válvulas, puede haber una insuficiencia valvular y después una insuficiencia cardíaca. El Viridan generalmente produce eso cuando el paciente tiene alguna... ¿cómo se llama? Algún procedimiento mínimamente invasivo. Neumonía, endocarditis. Estas dos enfermedades las vamos a ver después. Vamos a ver lo que es la neumonía y lo vamos a ver como endocarditis como enfermedad. Por eso se las menciono ahora. Sepan quién las producen, pero hasta ahí nomás. Después lo vamos a ver como enfermedad. Y el otro es el piógenes. El piógenes produce lo que es la
amigdalitis. Y esta puede llegar a complicarse con fiebre reumática y lo que es la glomerulonefritis. ¿Sí? Principalmente en niños entre 5 y 15 años. En niños menores que tienen una faringoamigdalitis se puede llegar a complicar con la glomerulonefritis y fiebre reumática. Y esto le quiero hablar dos palabritas. Les voy a girar la pantalla. Que les quiero hablar dos palabritas de esta bacteria, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que saber? Miren, la bacteria del estreptococo, ¿qué es la angina? Arranquemos por ahí, o la faringoamigdalitis, afectación de la faringe y la amígdala. Es la típica angina. Nosotros tenemos disfagia, o sea, nos duele cuando tragamos. Vamos a abrir la garganta y vamos a tener toda la angina pulsátil, o sea, vamos a tener toda la garganta roja, y a su vez va a haber zonas blancas que con pus, generalmente las amígdalas, que es lo que generalmente se llama como placa. Tengo placas. Fiebre alta, mal estado general. Todo eso es lo que generalmente puede haber quebrantamiento general en una angina. Normalmente cuando uno tiene una angina, que cualquiera hemos tenido, ¿qué pasa? Vamos al médico y por ahí nos dan un antibiótico. O tomamos directamente tomamos un antibiótico, ¿sí? Ese antibiótico nos cura. Ahora, ¿qué pasa? Hay un tipo de angina que es producida por una bacteria que se llama el Streptococcus pyogenes. Que esta se va a ubicar en las amígdalas. Y lo que va a hacer es la angina, pero para matar esta bacteria nosotros tenemos que darle otro tipo de antibiótico, que no es el común. No es la penicilina común, es lo que se llama el bencetacil o penicilina G-benzatínica. Es una penicilina que viene en ampollas, ¿sí? Y que de 2.400.000 unidades, y que se coloca una o 3 dosis, una por semana, ¿sí? Esto lo que va a hacer es matar a la bacteria. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta? Cuando una persona tiene anginas a repetición, o sea, tiene una angina, al mes y medio, dos, tiene otra, después vuelve a tener otra y no se cura, ¿qué quiere decir? Lo más probable es que no le estemos dando con el antibiótico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar y probar si está esta bacteria. ¿Cómo hacemos? Hacemos un hisopado. Tomamos una muestra y si está la bacteria, por un estudio que se hace en el laboratorio de anticuerpos, hacemos el tratamiento específico. Ahora, si el paciente no hizo el tratamiento específico o el niño no hizo el tratamiento específico, puede tener una complicación a veces, que es cuando tuvo la angina, después de 2 semanas de haber tenido la angina, puede complicarse con lo que se llama fiebre reumática y glomerulonefritis. ¿Qué es la fiebre reumática? Es una poliartralgia, poli de mucho, artralgia de dolor articular, o sea, tengo un dolor generalizado en todas las articulaciones, puede haber una afectación cardíaca a nivel valvular, y la glomerulonefritis es edema, hematuria, generalmente va a tener una hiponcosis, porque ustedes piensen acuérdense que el riñón es como un filtro, ¿sí? Piensen en un filtro. Cuando falla el riñón, por ejemplo, en este caso hace que falle, ¿qué pasa? El filtro se altera. Entonces empiezan a perder productos que antes no se perdían, como por ejemplo las proteínas. ¿Y las proteínas para qué son necesarias? Para mantener el líquido dentro de los vasos. El vaso sanguíneo, por diferencia de presión, mantiene el líquido dentro. Cuando no tiene proteínas, ¿qué pasa? Lo pasas afuera. Entonces empiezan a llenar de líquido y generan edema. Entonces, cuando hay un fallo renal, puede empezar con edema, que es lo que pasa en estos casos, ¿sí? Cuando uno hace el tratamiento es reversible. Y si no responde al tratamiento, el otro paso que generalmente se hace es la amigdalectomía. Directamente le sacamos la casita a donde se ubica el piógenes. Le hacen la amigdalectomía, sacan las amígdalas y de esa manera ya no hay manera de que se ubique ahí y que sigan teniendo las anginas a repetición, que es otro tipo de tratamiento. Ya cuando no responde el médico, pasamos al tratamiento quirúrgico, ¿sí? Que es otro tipo de tratamiento que se hacen. Entonces acuérdense del estreptococo piógenes y qué complicaciones puede llegar a producir, ¿sí? Porque esto por ahí después este sí no lo volvemos a ver, neumonía, endocarditis, todo eso sí. Estos serían los cocos gram positivos. Ahora lo que vamos a pasar a mencionar los cocos gram negativos, porque voy a mencionar qué produce, porque son dos enfermedades que podemos ver, y seguimos con los bacilos gram positivos, ¿sí? Lo voy borrando, si quieren ir preguntando algo, me preguntan, ¿sí? Si no, seguimos con el otro grupo de bacterias. Bueno, seguimos. Vamos a girar de vuelta la pantalla. A ver si...
A ver ahí. Sí, aquí está. Después, ¿qué tenemos? Los cocos gram negativos, ¿sí? ¿Se ve bien ahí? Yo no sé si se está viendo. Los cocos gram negativos, ¿sí? Los cocos gram negativos, ¿cuáles tenemos? Tenemos uno que se llama Neisseria. Y dentro de Neisseria está la Neisseria gonorrea y la Neisseria meningitidis. O sea, va a producir la gonorrea y la meningitis, esta bacteria. Ya vamos a ver la gonorrea, enfermedad de transmisión sexual, y ya vamos a ver más adelante meningitis dentro de enfermedad del sistema nervioso central. Entonces, por ahora creo que sepa que los cocos gram negativos está la Neisseria, que produce gonorrea y meningitis. ¿Estamos? Lo otro que tenemos que ver son los bacilos gram positivos. Y acá tenemos el lactobacillus, tenemos el clostridium, y dentro del clostridium tenemos el tétani, el difficile, el perfringens y el botulinum. Y la otra es el Corynebacterium, ¿sí? Ahora, vamos una por una. Bacillus, el lactobacillus, es la flora normal a nivel de la vagina. Lo que va a hacer es producir un pH ácido. Y al producir un pH ácido, va a inhibir el crecimiento de otras bacterias. Por eso es un método de defensa la flora normal, porque el lactobacillus produce un pH, ¿sí? Voy a poner ahí que no se me corre esto. Ahí está. Produce un pH que es ácido, y de esa manera, al estar el pH ácido a nivel vaginal, lo que va a permitir es que inhiba el crecimiento de cualquier otra bacteria, ¿sí? Después tenemos otras, como es el Clostridium. El Clostridium es una bacteria que generalmente crece en el suelo, en la tierra está, que nosotros lo podemos adquirir por esos lugares. O sea, cuando nosotros nos cortamos y nos ensuciamos una herida sucia con tierra, podemos adquirirlo cuando uno, por ejemplo, se corta con un fierro oxidado y demás, ahí se encuentra el Clostridium. Antes, ¿qué pasaba? La gente se agarraba una lesión y ¿qué tenía que hacer? Se limpiaba con agua, con lo que tenía, con lo que podía, y esperar que no se infecte, ¿sí? Porque se podía infectar esa herida sucia y podía ser el tétanos y morirse, o la gangrena gaseosa que se llama, y morirse. O sea, podía tener una gangrena, un tétano y morirse. La gangrena y el tétano son producidas por esta bacteria que es el Clostridium. ¿Sí? El tétanos lo que producían era una enfermedad neurológica, en donde el paciente hacía un espasmo musculares, hacía una alteración de los pares craneales, bueno, y se terminaba muriendo. Y la gangrena lo que producía una necrosis a nivel muscular, ¿sí? Que necrosaba el músculo, se expandía, producía una sepsis y se moría. Hoy tenemos alternativas para esto. Una alternativa, si tiene una gangrena, generalmente, que es cuando uno tiene una herida sucia, ¿qué pasa? Se limpia, va al hospital, le limpia la herida, lo operan, le hacen todo el tratamiento correspondiente, le dan antibióticos para que no produzca esa gangrena. Y para el tétanos, cuando uno es chico, hay una vacuna que se llama triple bacteriana, que se llama DTP, que después pasa a ser la doble, que se coloca cada 10 años, que a los 21 años se la tienen que colocar, si uno no, todavía alguno no tiene 21, o a partir de los 21 cada 10 años, ¿sí? La T de acá y la T de acá es para el tétanos. O sea, esta vacuna nos protege contra el tétano, o sea, generamos los anticuerpos contra el tétano, ¿sí? Ese es un tipo de enfermedad producida por esta bacteria que es el Clostridium. También el Clostridium produce algo un poco más leve, que es una diarrea. Y esa diarrea está asociada al uso de antibióticos como la clindamicina. ¿Qué quiere decir? En un paciente que está con un tratamiento con clindamicina o un antibiótico en forma crónica por más de 2 o 3 semanas, empieza con diarrea, busquemos que no esté esta bacteria. Se hace un tratamiento y listo. Y otra que es grave, ¿sí? Es el botulismo. El botulismo, ¿sí?
lo pueden adquirir por botulismo. Lo pueden adquirir por conservas en mal estado, de tomate, algún picante, en donde lo ingieren y adquieren la bacteria. ¿Y esta bacteria qué es lo que va a hacer? Cuando veamos relajantes musculares más adelante van a ver que el relajante muscular para poder actuar, bueno, actúa en el mismo receptor donde está el neurotransmisor que produce la contracción muscular. Hay un neurotransmisor que se llama acetilcolina, ¿sí?, que va a actuar en un receptor y va a producir la contracción muscular. Ahora, el botulismo, la toxina botulínica, lo que hace es que no se pueda liberar la acetilcolina. Si la acetilcolina no se puede liberar, no permite que se produzca la contracción muscular. Por ende, el paciente va a tener una relajación muscular que va de la parte periférica, miembros, hacia la parte central y empieza con caída de párpados hasta que puede llegar a la falla respiratoria y muerte. Viene una toxina antibotulímica que se puede dar, pero sepan que es producida por el Clostridium. Y la última que les agregué acá, el Corynebacterium. ¿Por qué les agregué esta? Porque el Corynebacterium produce lo que es la difteria. Y esta solamente que sepan que produce la difteria, ¿por qué? Nada más. Igual la difteria es una toxina que actúa a nivel a nivel respiratorio, ¿sí?, que cuando ingresa produce necrosis en los tejidos, principalmente a nivel neurológico y cardíaco, y se muere el paciente, generalmente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué le digo que no prestar la atención? Porque cuando yo les mencioné la triple bacteriana y la doble bacteriana, acá tenemos la D de ¿qué? De difteria. Entonces ya sabemos que la doble que ustedes se colocan cada 10 años, que nos colocamos todos, cubre contra la difteria y contra el tétanos, ¿sí? Hay una P ahí que enseguida la vamos a ver, que es una tosferina que generalmente aparece en los niños, por eso se da una sola vez en los niños y no se sigue dando en la parte adulta. Entonces la difteria y el tétano son vacunas que se dan cada 10 años para, bueno, la doble para la difteria y el tétano, ¿sí? Estos serían lo que son los bacilos gram positivos. Después nos quedan lo que son los bacilos gram negativos, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Si me quieren ir frenando, preguntando algo, ¿sí? Vamos frenando, les voy contestando como quieran. Esto es medio pesado, una unidad media de las más bravitas porque son muchos nombres raros. Después los otros virus, bacterias, virus, hongo y demás, no son tan así, son más fáciles. Los nombres. Nos queda entonces, dijimos, con este era, bacilos gram negativos. Acá son varios. Tenemos el Proteus y la Klebsiella. Tenemos la Escherichia coli. Tenemos la Salmonella y Shigella. Tenemos la Yersinia. Tenemos el Haemophilus influenza. Tenemos la Brucella. Y tenemos la Bordetella. ¿Sí? Estas hay más bacterias. Voy a poner un poquito más acá a ver si se me gira el... Por esto más atrás. Ahí está. Bueno, entonces, tenemos el Proteus, la Klebsiella, Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Yersinia, Haemophilus influenza, Brucella y Bordetella. ¿Qué es lo que hacen estos? Vamos primero con Proteus y Klebsiella y Escherichia coli. Son flora normal del intestino. Y entre la Escherichia coli, que representa el 80%, y estas que representan el 15%, representan el 95 a 98% de las infecciones urinarias. ¿Sí? Ya infección urinaria también lo vamos a ver, o sea, por eso se los menciono nada más. Salmonella y Shigella también representan lo que son las diarreas. Y la Escherichia coli también produce diarrea, pero produce un tipo de diarrea especial que se llama síndrome urémico hemolítico, que también ya lo vamos a escribir cuando veamos diarrea.
Entonces, tenemos Proteo y Klebsiella, producen flora normal y junto con Escherichia coli pueden producir infección urinaria. A su vez, la Escherichia coli también produce lo que se llama el síndrome urémico hemolítico, es un tipo de diarrea. Y la Salmonella y la Shigella también producen diarrea. La Yersinia produce lo que es la peste bubónica. ¿Qué es la peste bubónica? La peste bubónica se lo agrego, no hace falta que lo sepan. Pero, ¿por qué se lo agrego? Porque, para que vean por los métodos de adquisición. Lo tienen los liebres, los conejos, los roedores, y a través de las pulgas se la pueden contagiar al ser humano. ¿Sí? Entonces, sepan que las pulgas, cuando dice que a veces contagian, pueden contagiar a veces el que se han picado por pulgas, ¿sí? Porque hay una enfermedad que es la Yersinia, que puede producir diarrea o puede producir un tipo de neumonía. Eso es lo que produce la peste bubónica. El hemófilo influenzo es el que nos va a producir otitis media, sinusitis, o sea, es el que participa en las infecciones del tracto general superior, ya lo vamos a ver cuando veamos respiratorio, ¿sí? Brucela, nos va a dar la brucelosis. ¿Qué es la brucelosis? La brucelosis es una enfermedad transmitida por la leche de vaca, la leche o queso de cabra, que no fueron pasteurizadas, o sea, no cumplieron la función de desinfectante, ¿sí? O sea, quitarle las bacterias patógenas a la muestra. Entonces, de esa manera nos va a producir una fiebre de origen indeterminado, o sea, vamos a tener días con fiebre, días sin fiebre, días con fiebre, días sin fiebre y así, intermitente. ¿Cómo lo podemos diagnosticar? Haciendo un análisis de sangre y sabiendo que estuvo el antecedente epidemiológico. Y la bordetela pertussis, se llama así, es lo que es la tosferina. Es cuando los niños de golpe se levantan de noche y tienen una tos paroxístico porque es de forma abrupta. Tos, 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 pueden llegar a vomitar, se sienten mal, pasa. Al otro día de vuelta, por la noche. Esto generalmente dura 4 o 6 semanas. Para eso, cuando yo le dije es DTP recién, la P que me faltó que se colocaba en los niños es de pertussis. Es de la pertussis y de la tosferina. ¿Sí? Les menciono algunas para que tengan una idea, ¿sí? Pero después, solamente acá quiero saber lo que producen, nada más. Más adelante, en la segunda etapa de microbiología, ahí vamos a ver determinadas enfermedades y esas quiero que sean las que se aprendan. Acá solamente estudien como yo les doy el cuadrito, nada más. Esto es lo que sería bacilos gram negativos. ¿Sí? Vamos ahora con lo que son unas formas especiales y lo que eran las espiroquetas que nos quedaban. Pues yo les di bacilos, les di cocos, ¿y qué me quedaban? Había una forma que era en forma de espiral, que se llaman las espiroquetas. Bueno, estas espiroquetas, hay dos tipos de bacterias que están acá. Una se llama el Treponema pallidum y otra se llama la Leptospira. El Treponema pallidum me va a producir la sífilis. Y ahora vamos a ver una enfermedad de transmisión sexual después. Y la leptospira me va a producir lo que es la leptospirosis. ¿Y qué es la leptospirosis? La leptospirosis es una enfermedad que se transmite por la orina de animales o roedores. ¿Sí? Siempre les hago el mismo ejemplo, que es que hace un tiempo atrás, ustedes no sé, cuando yo, hace 15 años atrás más o menos, se quemaron los bosques o más, los bosques de Bariloche. Entonces, ¿qué pasó? Por un tiempo la gente no podía ir, ¿por qué? Porque se bajaron todas las ratas, los roedores del bosque a la ciudad. ¿Y qué pasó? Cuando orinaban, estas bacterias, estos roedores tenían la leptospirosis, estas ratas, entonces se la transmitían al humano. Y una manera muy particular de transmitírsela era que antes, en esa época, se consumían mucho las latitas. O sea, había gente que seleccionaba latas y todo, para tomar las bebidas. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí quedaba la orina, sí, orinaban, sí, uno compraba una latita y por ahí quedaba la orina en esa latita, y uno al tomar la latita se contaminaba. Por eso vieron que dicen que hay que limpiar bien la latita, de la parte de arriba, cuando uno va a tomar, o no tomar de ahí, pasarle un vaso y demás. Bueno, pasó eso un tiempo, que era la leptospirosis. ¿Qué es lo que le producía en la persona? Podía producirle un catarro, una neumonía, una afección renal, hepática, o sea, de leve hasta mucho, dependiendo. Después tenemos otra que son las micobacterias. Micobacterias. Y dentro de las micobacterias está la tuberculosis.
que ya también la vamos a ver como enfermedad dentro de enfermedades respiratorias. Vamos a ver otitis, sinusitis, neumonía y tuberculosis. Ya la vamos a ver más adelante, pero sepan que son micobacterias. También acá está la que produce la lepra, pero eso no la vamos a ver, esa no hace falta. Y hay formas especiales, como son formas especiales, como son la micoplasma, neumonía y la clamidia trachomatis. ¿Qué harán estas? Bueno, micoplasma neumonía es fácil, produce la neumonía. Pero esta es la neumonía típica, que no tiene el cuadro típico de neumonía. Ya cuando veamos la neumonía lo van a ver. Y la clamidia, también la vamos a ver en enfermedad de transmisión sexual, lo que tiende a producir es una EPI, una enfermedad pélvica inflamatoria, que puede llegar a producir una infertilidad, ¿sí? Porque produce adherencias en las trompas de la mujer y eso no permite que por ahí se pueda quedar embarazada. También lo vemos en enfermedad de transmisión sexual. Ahora se las menciono porque después la segunda parte, cuando terminemos de ver los microorganismos, vamos a ir hablando uno por uno. Pero por ahora necesito que les vayan sonando y que vayan sabiendo qué le produce. O sea, si hablo de tal enfermedad, que estoy hablando de una bacteria y no de un virus. Voy a girar un segundito. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito de esta unidad? Por ahora, que me sepan como yo se los he dado. Si van al apunte, por ahí se los va a describir alguno un poco más o un poco menos. Yo quiero que sepan lo que yo les di hoy. ¿Sí? Y que hagan hincapié nada más que en el estreptococo, el piógenes, con fiebre reumática o glomerulonefritis. El resto, quiero que lo sepan qué bacteria es y qué enfermedad produce, nada más. ¿Sí? Después, más adelante, vamos a escribir. Vamos a ver que ahora vamos a ver todas las respiratorias, vamos a ver meningitis, vamos a ver infección urinaria, vamos a ver enfermedad de transmisión sexual, vamos a ver enfermedad de piel, vamos a ver diarreas. O sea que las vamos a ver más adelante, como enfermedad. O sea que por ahora necesito que sepan las bacterias, pero después lo vamos a ver como enfermedad y ahí vamos a ver que para esa enfermedad puede ser un virus o una bacteria que produzca. Y te van a ir sabiendo los nombres. ¿Sí? ¿Qué virus produce diarrea? ¿Qué bacteria produce diarrea? Y así. Por ahora, que les vaya sonando los nombres. Por ahí estos son los más pesados, o sea, son nombres un poco más pesados cuando veamos virus y lo demás van a ver que son más sencillos. Pero bueno, les tiene que ir sonando. Esto es lo que sería la parte de bacterias. Estructura, ¿sí? Con la reproducción, clasificación y demás, clasificación y después las enfermedades que producen. Así vamos a ir viendo microorganismo por microorganismo, virus, hongo y parásito. ¿Vamos a qué? De esto que yo les di, no es que son estos. Si ustedes agarran bacillus gram negativos van a tener un montón, y un montón de bacterias, y un montón. Hay algunos que no producen nada, otros que producen enfermedades, y dentro de las enfermedades hay algunas que no son propias de nuestro medio. O sea, hay enfermedades que no vamos a encontrar acá, entonces esas no se las agrego. O sea, vamos a ver las principales y las que más sean más comunes en nuestro medio. No tiene sentido ver una que nunca la vamos a tener acá. Entonces vamos a ver las principales, por eso le doy los determinados microorganismos o determinadas bacterias dentro de los grupos, no les doy todas, si no tampoco es imposible. Pero la idea es que sepan las principales bacterias y de las principales enfermedades que se producen en nuestro medio. De esta parte, de esto que hemos visto, ¿quieren preguntar algo? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna consulta de todo lo que es bacterias, de estructura, de clasificación, de enfermedades, de algún práctico, algo, o vamos bien? Si quieren preguntar algo de acá de esta unidad, me dicen, yo voy a ir